Faltan 15 para las 8:17 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar con uno de los protagonistas de la noche. Ayer se subió al escenario y habló un poco de cómo estaba el panorama antes de que conociéramos los datos más precisos. Me refiero a Carly Bianco, jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Carly, buenos días. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué te parece que pasó ayer? Bueno, por lo pronto te digo en la provincia de Buenos Aires, que es lo que me compete, si querés, y es el lugar en donde nosotros estamos trabajando. Una victoria de nuestra fuerza política, una victoria del gobernador Kicillof, que está en sintonía con lo que venían diciendo las encuestas. Recién estaba repasando el promedio de las principales encuestas y tanto para Unión por la Patria como para Juntos por el Cambio reflejan los votos y los porcentajes que se sacaron en la elección. Me parece que la única novedad fue que en el caso de La Libertad Avanza ha tenido un caudal de votos más elevado. Uno tiende a entender que los indicios que había se volcaron a esa fuerza, pero me parece que en términos generales, dado el resultado, hay por parte de los bonaerenses, hay una validación de lo que se viene haciendo en la provincia con mucho esfuerzo, en tiempos muy difíciles que nos han tocado. Ahora se ha terminado una etapa, que era la definición de los candidatos. Obviamente en la provincia de Buenos Aires, al ser Axel el único candidato, no había mucho para definir en ese marco de nuestra fuerza, pero sí ha pasado, en nosotras fuerzas, por lo pronto en Juntos por el Cambio, en donde había una interna que hasta donde me fui a dormir, creo, ya estaba definida y que la había ganado Néstor Grindetti. Ahora habrá que ir a las generales, teniendo mucho más en claro quiénes son nuestros rivales y cuál es el proyecto de nuestros rivales. Yo creo que fue muy claro ayer el gobernador en la presentación que hizo luego de terminadas luego de conocidos los resultados de la elección. Me parece que el resultado nacional y provincial ponen mucho más en claro y más en carne viva, si querés, cuál es la disputa de este momento. Nosotros lo planteamos en términos de, son dos candidatos a nivel nacional y provincial, son candidatos de la Libertad Avanza como de Juntos por el Cambio, que expresan a la derecha, lisa y llanamente a la derecha, y son propuestas de derecha que nosotros creemos que vienen muy claramente también a erosionar, a abordar muchos de los derechos que tiene la población. Y me parece que ese es el discurso que tenemos que tener, esa es la disyuntiva que le tenemos que plantear a la población a partir de ahora, tanto a nivel nacional como provincial. Pero por lo pronto yo estoy trabajando en la campaña en Provincia de Buenos Aires. Ahora, Carly, evidentemente hay por lo menos medio país que no se asusta con la idea de la derecha. ¿Ese va a seguir siendo el discurso de acá a octubre? Sí, claramente. Yo creo que tenemos que reforzar sobre esa idea, de explicarle muy claramente a la población, porque seguramente hay una parte de la población que no está conforme o que no se ha visto conforme con lo que han hecho los últimos gobiernos, digamos, a nivel nacional. Y con sus expresiones provinciales. En muchas provincias también hemos sacado un resultado peor a lo esperado, en el caso de nuestra fuerza política, y que en esa disconformidad, en esa bronca, han decidido votar a lo nuevo en términos electorales, que es La Libertad Avanza. Pero ahora me parece que hay que poner más blanco sobre negro, hay que desenmascarar mejor cuáles son los planes de la derecha, cuáles son las consecuencias de lo que dicen, porque a veces puede parecer hasta rebelde, hasta disruptivo, algunas de las cuestiones que plantea, pero que hay que explicarle a la población, hay que explicarle al pueblo argentino y bonaerense cuál es el impacto de esas cuestiones novedosas, disruptivas, que parecen traer, que son ideas muy viejas, cosas que ya han pasado, políticas que se han llevado adelante en la Argentina y cuyos resultados no han sido positivos en materia de darle un mayor bienestar a la gente, una mayor prosperidad a la gente. Me parece que ahora se abre una discusión mucho más clara
de políticas y de sus efectos posibles sobre la población, y ahí, bueno, el electorado tendrá que entender, tendrá que escuchar y tendrá que emitir su voto como corresponde en la democracia. Carly, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Sabes que hoy ¿Qué tal, Nico? llegué temprano a la radio y como ya tenía todos los números gruesos en la cabeza, me metí en el detalle de los municipios y detecté un alto, en algunos casos altísimo corte de boleta. Confieso que comparé la categoría intendente con la categoría presidente, no comparé la categoría intendente con la categoría gobernador. ¿Pero lo vieron eso? ¿Lo analizaron anoche? Mira, algunas cosas en particular, la verdad que no hemos tenido tiempo, hubo que dormir un par de horitas en el medio. Eh, pero sí, no sé, no quiero aventurarme con algunas cuestiones porque no las tengo analizadas de modo sistemático, pero bueno, siempre es algo que sucede, que hay un corte, sobre todo en las categorías de la punta de la boleta, digamos, que son intendente y presidente, siempre suele haber algún tipo de corte, más difícil que haya un corte en las categorías del medio. Intermedio, sí. Te digo algunos de los que Sí. vi. La diferencia, por ejemplo, entre intendente y presidente en Tigre, 50-30. En Malvinas Argentinas, 50-38. En Hurlingham, 52-38. En Avellaneda, 48-38. Digo, estamos hablando de 10-12. En el caso de Tigre, 20 puntos de corte de boleta. Ahí para mí hay un dato que es extraordinario. Sí, pero te vuelvo a decir, Ujú. suele suceder algo similar en general, no sé si con esta magnitud, pero bueno, no estoy en condiciones de hacer un análisis general porque bueno, ahora en un rato voy para la oficina a juntarme con los equipos a empezar a hacer el análisis fino de los resultados, pero sí suele haber corte en los municipios. En general, la gente tiene una cercanía mucho mayor con un intendente, conoce mucho mejor cuáles son las obras que han hecho y a veces se vuelca a, a apoyar ese resultado que lo conoce más palmariamente por su vida cotidiana en los distritos. Pero bueno, es un fenómeno que sucede mucho también en el interior. También en el interior suele haber diferencias importantes muchas veces entre los resultados a intendente y los resultados a presidente. Pero bueno, por eso no estoy en condiciones de hacer un análisis general de la Una, situación hasta no tener los números. Se entiende perfecto. Una cosa que Sí. a mí me llama la atención y hablándola, te voy a meter en un boca a boca de periodista, ¿no? Que miramos estas cosas, pero te la quiero transmitir, y es que llamó la atención que ayer Axel haya leído su discurso, que no es habitual en él. De hecho, sabemos que es un orador arduo y conciso. Tal vez conciso no, porque es bastante larguero, pero digo, Pero también es arduo y preciso. Ahí voy mejor, arduo y preciso. ¿Qué pasó? No, es el método que habíamos definido antes. Eh, eh, al terminar los resultados, hacer un análisis más profundo y sobre todo eso, para que sea más preciso, para que sea que refleje mejor lo que estamos viendo, lo que estamos analizando. Muchas veces cuando uno me pasa también, cuando uno se pone a hablar sin seguir un guión, sin tenerlo escrito, bueno, se distrae, se va para otro lado. Me parece que ayer era una situación que ameritaba tener bien estudiado el proceso, haber entendido lo mejor posible lo que estaba pasando en este momento y cuáles eran las discusiones que se venían. Es un método solamente. En general es cierto que el gobernador no lo utiliza, salvo en algunas ocasiones, cuando hace las aperturas de sesiones también Ujú. suele leer el gobernador obviamente un guión, un texto que escribe él mismo, pero bueno, para darle precisión a sus ideas, precisión a sus reflexiones, precisión a sus debates, es solamente eso, solamente un método. Carly, ¿te sorprende que Milei tenga chances de convertirse en presidente? Sí, de alguna forma sí, creo que nos sorprendió a todos, ¿no? No es una cuestión que me sorprenda a mí, el caudal de votos que sacó nadie lo esperaba, por eso yendo un poco a lo que reflejaban las encuestas, eh, ninguna encuesta mostró esto, sobre todo a nivel nacional, el volumen de votos que sacó Milei. Eh, y ese es un poco lo que te dije Ujú. anteriormente, probablemente hay muchas personas, gran parte de la población que
no se ha visto reflejada, no ha visto reflejados los resultados de los últimos gobiernos en sus expectativas y bueno, ha decidido votar una opción novedosa. Ahora, como te decía antes, es tarea nuestra explicarle a la gente qué es esa opción supuestamente novedosa, que no es más que un refrito con formas más violentas, me animo a decir, con formas más violentas de cosas que ya han sucedido, de políticas públicas que se han implementado en el pasado y que no han dado los mejores resultados. Bueno, de eso se trata la política también, ¿no? De interpelar a la gente, de hacerse cargo de las situaciones que no han llevado felicidad al pueblo y, bueno, de tratar de revertirlas, de tratar de trabajar en ese sentido, pero también dar los debates públicos que corresponden. ¿Y de dónde crees que pueden salir los votos para llegar a un balotaje de Sergio Massa? De este trabajo que va a ser muy artesanal, que va a ser muy de mano a mano, de cuerpo a cuerpo, de explicarle a la gente lo que espera si llega a ganar un gobierno de derecha e implementa parte de las políticas que se están diciendo. Me parece que vamos a tener que enfocar muy claramente en la discusión económica. Me parece que sí, la discusión económica va a ser vital porque algunas de las propuestas que trae Milei, primero, que son de muy difícil implementación y segundo, que si se implementan los resultados pueden llegar a ser catastróficos para la Argentina. O sea, vos me estoy decís... refiriendo, por ejemplo, a la dolarización, a la eliminación del Banco Central. Bueno, son cuestiones que a veces parecen técnicas, que a veces se presentan de modo medio edulcorado. La gente quizá piensa que si gana, no sé, si tiene un salario de 100.000 pesos o de 150.000 pesos, eso se van a transformar en $150.000. Hay que explicarlo muy bien, porque no va a ser eso. O sea, vos decís que se pueden revertir votos que hayan ido a Javier Milei. Por supuesto, yo no creo que haya un voto ideológico en general. Alguna parte sí, puede ser un voto neoliberal, digamos, ideológicamente neoliberal. Yo creo que quizá hay un voto bronca, un voto disconformidad que se dirigió ahí y bueno, tendremos que salir a buscar, afianzar nuestro voto en primer lugar y a salir a buscar ese voto y también quizá una parte del voto más moderado, si querés, que expresaba una intención de voto a nivel nacional a Larreta, más allá de que nosotros pensamos que el proyecto en última instancia era el mismo, pero que se presentaba a veces de modo más moderado, más reflexivo, y bueno, quizás ese es un lugar, sobre todo a nivel nacional, para ir a buscar votos, un voto que no está de acuerdo con las propuestas más vinculadas a la mano dura, a la violencia, a las expresiones más duras del neoliberalismo o de la derecha. Me parece que ese es un lugar también para pensar en buscar votos. Pero bueno, toda esta alquimia electoral y de campaña va a haber que trabajarla en los próximos días. Carly, la última de mi parte, sabemos que los dos principales candidatos, digo los dos principales porque uno es el candidato a presidente y el otro es el candidato en el distrito más grande de la Argentina, hablo de Massa y de Kicillof, tienen la particularidad de ser candidatos con gestión a cargo. De hecho, muchas personas se preguntaron la semana pasada, sobre todo, cuál hubiese sido el impacto político si, por ejemplo, la muerte de la nena en Lanús lo hubiese encontrado al gobernador, no sé, de campaña en Rosario, por dar un caso cualquiera. Ahora, entre las PASO y las generales de octubre, a partir de esto que vos decías de mayor trabajo territorial, ¿podemos ver o vamos a ver a un Kicillof más en modo campaña o va a seguir esta modalidad? Es que, mira, no ha diferido mucho lo que hace Axel, lo que hace el gobernador fuera de campaña y en campaña. Axel, y lo teníamos programado inclusive, nosotros tanto, bueno, el año pasado, sobre todo después que pasó la pandemia en donde teníamos libertad de movimiento, si querés, porque no había restricciones, medidas de cuidado, se podía circular libremente por toda la provincia. El gobernador del año pasado y todo este año, 2 días de la semana los dedica a recorrer el interior, distintas ciudades, distintos distritos del interior, 1 distrito, 2 distritos, 3 distritos, 4 distritos por semana,
y 2 días los dedica a recorrer distritos del conurbano y después, bueno, obviamente un día atiende distintas reuniones y obligaciones en su despacho. No va a cambiar eso, fue más o menos lo mismo antes de la campaña y durante la campaña, obviamente con un curso más enfocado, cuando es la campaña en las elecciones, que cuando estamos fuera de campaña, que es poner en valor sobre todo la gestión, pero la verdad que no ha diferido tanto la campaña que ha hecho Axel de cómo ha llevado adelante su gobierno. Carly Bianco, jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, muchas gracias por habernos atendido. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo. 8 de la mañana, 10:07 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires.